Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los sensores y actuadores del automóvil, es necesario usar un osciloscopio automotriz, el cual mide una señal para visualizar la frecuencia, período, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información con dos sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de momentos específicos en una medición. Esto te ayuda mucho cuando necesitas tener un registro de los comportamientos de una señal. Al hacer la medición, te encontrarás con dos tipos de señales, las analógicas y las digitales. En las primeras, varía su valor a cada momento. En las digitales, solo pueden adoptar dos valores conocidos como estado alto y estado bajo. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Coloca la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra que corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador
para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal que aparece en pantalla es muy pequeña y tiene ruido, es posible que el osciloscopio no esté tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio automotriz es indispensable para ver los comportamientos de las señales y compararlas con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso del vernier. El vernier, también conocido como pie de rey, es un instrumento usado para la verificación y medición de piezas. Mide exteriores, interiores y profundidades. Se compone de regla. Es la parte fija. Tiene 2 topes y 2 escalas, milímetros y pulgadas. Corredera. Es la parte móvil. Tiene 2 escalas auxiliares llamadas nonios que dividen la unidad mínima de la regla. El resultado es la precisión y se encuentra indicada a un lado de la escala. Por ejemplo, si el nonio del sistema internacional tiene 20 divisiones, se tendrá una precisión de 0.05 milímetros. Cursor. Sirve para mover la corredera. Tornillo bloqueador. Sirve para inmovilizar la corredera. Barra de profundidad. Está unida a la corredera y se usa para medir profundidades. Antes de hacer la medición, comprueba que la corredera desliza correctamente y que los ceros de las escalas coinciden al cerrar el vernier. Toma en cuenta que las irregularidades y la suciedad de la pieza afectarán la medición. Al medir, ajusta los topes de forma suave y sin ejercer mucha presión. Orienta el instrumento de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Ubica lo más cerca posible de la regla. Para hacer una medición con el vernier, sigue estos pasos. Elige un sistema de medida. Para este ejemplo, usarás el Sistema Internacional. Toma una pieza y colócala entre el tope y la corredera. Cuenta el número de milímetros entre los 2 ceros. Identifica la línea que coincide entre la regla y el nonio. En el nonio, cuenta el número de líneas que hay después del cero hasta la que coincide en ambas escalas y multiplica ese número por la precisión del instrumento. Suma ambos valores para tener la medida exacta. Cuando termines la medición, limpia tu instrumento. También existen versiones del vernier con carátula y electrónicos, los cuales te dan la medición automáticamente. El uso del vernier es indispensable cuando necesitas verificar si un componente se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante. Úsalo en tu diagnóstico. Inspección del automóvil. El diagnóstico empieza al recibir el automóvil. Pregunta al cliente acerca de la avería e inspecciónalo en la zona adecuada. Debes llenar una hoja de registro con los siguientes datos: propietario y datos de contacto, modelo del automóvil, número de motor, número de chasis o VIN, condiciones físicas del vehículo, anota los deterioros y, de ser posible, toma foto o video. Cuestionario de fallas reportadas por el propietario, tan descriptivas como sea posible. ¿Cómo y en qué momento se presenta? ¿Cuándo comenzó? ¿Ya había pasado antes? ¿Se le ha dado mantenimiento al automóvil? Pide al cliente que firme la hoja de registro para evitar malentendidos. Una vez que tengas la lista de síntomas, relaciónalos con los sistemas del vehículo que pudieran estar involucrados y realiza una inspección visual para corroborar los componentes donde pueda estar el fallo. Para realizar una inspección a detalle en sistemas como la dirección y la transmisión, necesitarás levantarlo con un elevador hidráulico. Para ello, usa el equipo de seguridad adecuado y sigue estos pasos.
Lleva el vehículo al sitio destinado para la revisión. Desconecta el acumulador en caso de ser necesario. Verifica en el manual del fabricante del auto la forma correcta de elevarlo. Asegúrate que el elevador y los soportes aguanten el peso. Coloca los brazos de oscilación debajo del vehículo para que los adaptadores hagan contacto con los puntos de elevación. Eleva con cuidado el automóvil hasta la altura deseada. Realiza la inspección visual. Evita usar bloques de madera o de algún otro material para sostener el vehículo. Cuando termines, baja el vehículo de la siguiente manera. Retira todos los obstáculos, herramientas y equipo que estén debajo del elevador y del auto. Aléjate del elevador. De forma controlada, baja el vehículo. Quita los brazos de oscilación para dejar libre al auto. La inspección visual te ayudará a conocer el estado de los componentes dañados relacionados con la avería. Anótalos en tu bitácora. Esto te servirá cuando hagas la reparación. Equipo de diagnóstico automotriz. En la actualidad, casi todos los vehículos están equipados con un sistema de diagnóstico que, al detectar un problema, alerta al conductor encendiendo la luz de fallo del motor. Con la ayuda del manual de servicio del automóvil podrás conocer el significado de los códigos de falla, pues varían en cada marca. Es la segunda generación de un sistema de detección de averías incluido en cada vehículo gracias a que la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, ha regularizado su uso. El sistema se llama así por sus siglas en inglés On-Board Diagnostics, que en español significa diagnóstico a bordo. Lo hay de dos tipos. Escáner de diagnóstico automotriz con funciones completas. Es compatible con el software específico de cada marca y con el sistema OBD2. Escáner de diagnóstico con funciones genéricas. Solo permite realizar el diagnóstico en los vehículos que cumplan con dicha estandarización. Las funciones de un escáner son: lee la computadora, muestra su identificación, detecta fallas solo en componentes eléctricos electrónicos del automóvil y muestra los códigos de error con su descripción. Borra los códigos de error. Lee datos en tiempo real, por ejemplo, el voltaje en el acumulador, la velocidad del motor, etc. Comprueba el funcionamiento de algunos componentes, por ejemplo, encender, apagar la bomba de combustible, bloqueo, desbloqueo de las ruedas, entre otros. Configura los sistemas de unidad de control para asegurar su buen funcionamiento. Para identificar las fallas en un automóvil con escáner automotriz, sigue estos pasos. Obtén el manual de reparación del automóvil para el modelo específico. Verifica si el vehículo es compatible con el escáner OBD2, software y hardware. Ubica el puerto del escáner en el automóvil. Enchúfalo al conector adecuado y gira la llave del encendido en la posición de accesorios. Algunos vehículos requieren que enciendas el motor o que la llave se encuentre en la posición off. Enciende el escáner y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ahí te mostrará la información del automóvil, el código de fallo y su descripción. Si no se muestra la descripción, anota el código y búscalo en la sección de Código de Diagnóstico que se encuentra en el manual de servicio del vehículo para saber cuál es la avería y dónde se encuentra. Una vez reparado el fallo, borra el código de error. El uso del escáner automotriz te servirá como punto de partida para el correcto diagnóstico y reparación de problemas en el vehículo. Úsalo antes de hacer algo en el automóvil. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje.
buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible, o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloca el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Mantenimiento preventivo y correctivo del acumulador. La vida útil del acumulador disminuye por la constante carga y descarga a la que está sometido. Por eso, debes conocer el mantenimiento preventivo y correctivo para evitar posibles fallos.
Remueve el óxido de los bornes de conexión con detergente y agua caliente. Verifica que las conexiones del acumulador no estén flojas. Ajústalas de ser necesario. Verifica el nivel de agua destilada del acumulador. Si está por debajo del nivel mínimo, rellénalo. Evita dejar las luces encendidas cuando el motor esté apagado o que el acumulador permanezca sin recibir energía, ya que puede descargarse por completo y dañarse. En caso de que el acumulador se descargue por completo, puedes volverlo a cargar con la ayuda de otro vehículo. Usa tu equipo de seguridad y sigue estos pasos. Enciende el motor del automóvil de ayuda. Abre ambas tapas de motor e identifica los acumuladores. Conecta el cable rojo en ambas terminales positivas y el negro en las negativas. Enciende el motor del automóvil con el acumulador descargado. Cuando arranque el motor, desconecta las terminales negativas y después las positivas. Al reemplazar un acumulador, verifica que la pieza nueva sea igual al equipo dañado. De otra forma, puedes ocasionar una avería mayor al sistema eléctrico. Antes de hacer la sustitución, pide al cliente el código del equipo de sonido, pues si se retira la energía, se bloqueará como medida de seguridad antirrobo. Los pasos para sustituirlo son: quita la llave del interruptor. Desconecta el cable negativo y después el positivo. Así evitarás un cortocircuito con la herramienta. Desatornilla el perno del acumulador. Remueve las piezas dañadas. Coloque el acumulador nuevo y atornille el perno. Conecta los cables en los bornes correctos. Informa a tu cliente que es necesario llevar a revisión el vehículo cuando la luz testigo del acumulador se encienda, para evitar que otros elementos se dañen. Diagnóstico del sistema de luces y señales. Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustitúyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revisa el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambia el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambia el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del interruptor y verifique el voltaje en la terminal de salida. Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás. Haz dos puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambia el relevador. Prueba de fuga de corriente en el sistema de luces y señales. Para localizar alguna fuga de corriente ocasionada por un cortocircuito, realiza los siguientes pasos con el motor apagado. Desconecta la terminal negativa del acumulador. Gira la perilla del multímetro para medir amperes. Coloca la punta negra del multímetro al borne negativo del acumulador.
coloca la punta positiva del multímetro al cable desconectado. Verifica que la lectura no sobrepase los 0.050 amperes. Si es mayor, quita y vuelve a colocar cada uno de los fusibles hasta que el valor del multímetro cambie. Identifica a qué circuito pertenece el fusible y comprueba el estado de sus elementos. Cuando termines, desconéctalo y regresa la terminal negativa al acumulador. No abras ninguna puerta del vehículo mientras haces la prueba, ya que puedes descomponer el multímetro. Comprobación de la computadora. Para saber si la computadora está funcionando correctamente, debes conectarla al escáner y ubicar los códigos de falla que aparezcan. Si detecta errores en sensores o actuadores que ya revisaste, consigue el diagrama eléctrico de la computadora y sigue estos pasos. Prueba la conexión a tierra. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a tierra de la computadora. Engancha el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide la continuidad. Si no hay continuidad, revisa que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a tierra. Prueba de la conexión a la alimentación. Utiliza el manual de la computadora para ubicar las conexiones a la energía. Enganche el atraviesacables a una de las conexiones que ya identificaste. Conecta la punta roja del multímetro al atraviesacables y la negra al chasis. Mide el voltaje. El voltaje debe estar entre 12 y 12.8 volts. Si no es así, revisa que el fusible no esté quemado, que el conector esté firme y que el cable no esté dañado. Sustituye las partes dañadas que hayas encontrado. Repite este procedimiento con cada una de las conexiones a la energía. Si los cables o los fusibles funcionan correctamente, deberás sustituir la computadora. Diagnóstico de los sensores. En esta clase conocerás las pruebas que se deben realizar en los sensores más importantes del funcionamiento del motor. Para realizar el diagnóstico, conecta el escáner a la computadora y revisa los códigos de falla para identificar los sensores que están informando el mal funcionamiento. Para hacer la prueba del sensor de posición de cigüeñal y del sensor de posición del árbol de levas, sigue estos pasos. Ubica el sensor y verifica que no esté desconectado. Identifica el cable de alimentación y engánchalo con el atraviesacables para conectar la punta roja del multímetro. Lleva la punta negra al chasis y mide el voltaje. La lectura debe ser de 5 volts. Gira la perilla del multímetro para medir continuidad y repite el paso anterior con el cable de tierra. En caso de que no haya voltaje y continuidad, verifica que el cableado no esté dañado. Identifica el cable de señal que va a la computadora y engánchalo a un atraviesacables. Conecta la punta positiva del osciloscopio al atraviesacables y sujeta la pinza negativa al chasis. Enciende el motor. Verifica la señal. Esta debe ser cuadrada y con valores mínimos de 0 y máximos de 5 volts. Si no muestra la señal, sustituye el sensor. Para hacer la prueba del sensor de posición del acelerador, repite los pasos anteriores del 1 al 5 y haz lo siguiente. Una vez que has conectado el osciloscopio al sensor, verifica el voltaje sin presionar el pedal de aceleración y compara tu lectura con lo especificado por el fabricante. Enciende el motor. Pisa lentamente el pedal de aceleración hasta el fondo. El voltaje debe cambiar conforme presionas el acelerador. En caso de que el voltaje no cambie o lo haga bruscamente, sustituye el sensor. Diagnóstico de los actuadores. Antes de hacer una prueba, identifica las terminales de conexión de cada actuador en el diagrama eléctrico, así como en el automóvil. La prueba de los solenoides se puede hacer con el motor apagado de la siguiente manera. Desenchufa el conector del solenoide. Mide la resistencia con un multímetro en las terminales de la bobina. Debe marcar un valor. Haz 2 puentes.
uno entre una terminal del solenoide y el chasis, y el otro entre el positivo del acumulador y la otra terminal del solenoide. Se debe escuchar su activación. De no ser así, cámbialo. Cuando termines, quita los puentes. Para hacer la prueba de la válvula IAC, sigue estos pasos. Desenchufa el conector de la válvula. Mide la resistencia de ambas bobinas. La lectura debe estar entre 40 y 60 ohms. En caso de que no marque ningún valor, sustituye la válvula. Enchufa nuevamente el conector y engancha los cables high de ambas bobinas, usando dos atraviesacables. Conecta dos juegos de cables en el osciloscopio. Coloca las pinzas en el chasis y las puntas en los atraviesacables. En el osciloscopio, separa los canales correspondientes a las dos señales. Enciende el motor. Verifica las señales accionando el acelerador. El aumento en la longitud de la señal debe corresponder al movimiento del pedal, pues la válvula IAC regula la cantidad de aire que entra en los cilindros, de acuerdo a la necesidad del motor para generar mayor potencia. Sistema de lubricación. El sistema de lubricación es el encargado de reducir la fricción y disminuir el desgaste entre los elementos móviles del motor. Sus componentes principales funcionan de la siguiente manera. Aceite. Forma una película viscosa que protege a las piezas del desgaste. Circuito de lubricación. Es el conjunto de tuberías por donde pasa el aceite desde el cárter hasta los elementos en movimiento. Bomba de aceite. Recibe el movimiento del árbol de levas, o en algunos casos del cigüeñal, por medio de una cadena o correa, para succionar el aceite y enviar la presión necesaria al circuito de lubricación. Coladera. Impide el paso de impurezas grandes a la bomba de aceite. Filtro del aceite. Retiene las impurezas pequeñas. Regulador de presión. Entrega el aceite necesario según los requerimientos del motor. Está integrado en la base del filtro. Ducto principal. Va a lo largo del bloque, lubricando los cojinetes, el cigüeñal, las bielas y pistones, al mismo tiempo que llega al sistema de distribución. Medidor de presión. Mide la presión del aceite. Cuando este es bajo, enciende el testigo en el tablero de instrumentos. Bayoneta. Indica el nivel de aceite del motor y deja ver su estado. Tapa de drenaje. Sirve para drenar el aceite al momento de hacer el cambio. Esta se ubica en la parte inferior del cárter. Tapa de llenado. Es por donde se introduce el aceite nuevo. Una vez que el aceite cumplió su propósito, retorna al cárter por gravedad. Revisar periódicamente el estado del aceite es vital para alargar la vida útil del motor y evitar descomposturas. Cambio de filtro y aceite. El mantenimiento al sistema de lubricación puede evitar fallas graves en el motor. Ejecútalo con las siguientes acciones. El filtro tiene como finalidad retener las impurezas del lubricante. Por ello, debes cambiarlo cuando se sature o según lo indicado por el fabricante en el manual del vehículo. Para sustituirlo, sigue estos pasos. Desenrosque el filtro y retíralo. Limpia el espacio donde se coloque el filtro. Aplica con un gotero una película de aceite al sello del filtro nuevo. Instala el nuevo filtro. Pon en marcha el motor por 5 minutos. Apágalo y verifique el nivel del aceite. Si falta aceite, agrega cuanto sea necesario. Cuando notes que el aceite está quemado o al menos cada 10.000 kilómetros, debes realizar un cambio total del aceite. Sigue estos pasos. Pon en marcha el motor hasta que se alcance su temperatura normal de funcionamiento. Apaga el motor y espera de 30 minutos a 1 hora para que se enfríe. Retira la tapa de llenado de aceite.
Coloca un recipiente para almacenar el lubricante y retira el tapón de drenaje. Deja que se vacíe el cárter. Coloque en su lugar el tapón de drenaje con una llave dinamométrica. Cuida que el par de apriete sea el especificado en el manual del vehículo. Llena con lubricante nuevo hasta el nivel adecuado. Pon en marcha el motor por 5 minutos. Apágalo y verifica el nivel de aceite. Si falta aceite, agrega cuanto sea necesario. Cada vez que cambies el lubricante, también deberás cambiar el filtro y usar solamente el tipo de aceite recomendado por el fabricante. No mezcles diferentes tipos de aceite, pues este no tendrá la calidad suficiente y puedes ocasionar que el motor se desgaste. Diagnóstico del sistema de lubricación. Aquí conocerás los principales fallos del sistema de lubricación y cómo identificarlos para hacer el diagnóstico. La baja presión del lubricante se reconoce cuando la luz testigo en el tablero se enciende. Las posibles causas de esta falla son: bajo nivel de aceite. Para saber el nivel del aceite del motor, sigue estos pasos. Saca la bayoneta. Limpia con un trapo. Introdúcela y sácala nuevamente. Revisa la marca indicadora. Si hace falta, llena con aceite nuevo recomendado por el fabricante. Pérdidas de lubricante. Inspecciona visualmente en busca de fugas. Aceite inadecuado. El uso de un tipo de aceite no aprobado por el fabricante puede provocar desgaste en el motor. Funcionamiento incorrecto de la bomba de lubricación. Para verificarlo, sigue estos pasos. Localiza y quita el medidor de presión de aceite. Coloca la boquilla del manómetro. Enciende el vehículo hasta alcanzar la temperatura normal de operación. Acelera y toma la lectura. Si está fuera del rango recomendado por el fabricante, puede deberse a fugas o a mal funcionamiento de la bomba. Para cambiarla, se debe desmontar el cárter. Cuando hayas terminado la prueba, coloca nuevamente el medidor de presión con cinta teflón y ajústalo con una llave dinamométrica al torque indicado por el fabricante. Una vez colocado, enciende el motor y verifica que no haya fugas. Cojinetes de motor desgastados. La ausencia o baja lubricación produce daños a los cojinetes. Para reemplazarlos, debes desmontar el cárter. Las posibles causas de presión alta del lubricante son: tipo de aceite equivocado. Para solucionarlo, sustituye el aceite. Medidor de presión averiado. Deberás sustituirlo. Filtro tapado. La presión entra directo sin filtrar. Por eso, sustituye el aceite y el filtro. El correcto diagnóstico del sistema de lubricación puede prevenir averías mayores. Indica al cliente que no ignore la luz testigo del tablero ni deje pasar una fuga. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se encarga de mantener en óptimas condiciones la temperatura del motor. Los elementos del sistema y su función son: líquido refrigerante. Es un fluido que puede ser agua o anticongelante. Este último tiene mayor rango de operación. Mangueras. Son flexibles, resistentes a vibraciones y altas temperaturas. Bomba de agua. Cuando el motor está encendido, mantiene el flujo del refrigerante por los ductos del sistema. Sensor de temperatura. Monitorea la temperatura del motor hasta que sobrepasa la temperatura de operación. Por esta causa se abre el termostato. Termostato. Permite la circulación del refrigerante hacia el radiador. Radiador. Disminuye la temperatura del refrigerante al pasar por los tubos. Tapón del radiador. Está diseñado para sellar el radiador a una presión especificada por el fabricante. Ventilador. Se enciende cuando el radiador no es suficiente para enfriarlo. Depósito. Tiene una marca para indicar el nivel y sirve para rellenar el sistema con refrigerante nuevo. Una vez que la temperatura desciende al rango normal, el termostato se cierra y el ciclo se repite mientras el motor funcione. Cuando la temperatura rebasa el límite, se enciende un testigo en el tablero de instrumentos.
El funcionamiento del sistema de enfriamiento es indispensable para el motor. Sin este se degradaría el aceite más rápido, provocando daños en los componentes internos del motor. Diagnóstico del sistema de enfriamiento. El diagnóstico del sistema de enfriamiento evita que el motor se sobrecaliente. Aquí conocerás las pruebas para hacerlo. Para realizar el diagnóstico, toma en cuenta lo siguiente. Verifica si enciende el testigo en el tablero de bajo nivel. Puede ser que no haya suficiente refrigerante o que la bomba esté fallando. Revisa el nivel cuando el motor esté frío. En caso de tener un nivel bajo, llénalo hasta la marca ubicada en el depósito. Inspecciona los componentes y mangueras en busca de fugas. En caso de haberlas, reemplaza la manguera correspondiente. Limpia la tapa del radiador debido a que pueden hacerse sedimentos alrededor del sello y producir fugas o contaminación. Cuando pongas la tapa, ajústala a la presión indicada por el fabricante. Revisa el tiempo que tarda en llegar el motor a la temperatura normal de operación. Si tarda demasiado, es probable que no funcione el termostato. Si el cliente te dice que tiene que llenar continuamente el depósito, realiza esta prueba. Retira la tapa del depósito con el motor frío. Revisa el nivel de refrigerante y agrega si es necesario. Conecta el medidor de presión al depósito con el conector adecuado. Bombea hasta alcanzar una presión dada por el fabricante. Espera 10 segundos y verifica que no cambie la presión en la carátula. Realiza la prueba 2 veces. Si la presión cambia, existen fugas. Por esta razón, verifica mangueras y conexiones entre los elementos. Para hacer esta prueba, remueve el termostato según el manual del fabricante y sigue estos pasos. Revise el estado del termostato. En un recipiente con agua, introduce el termostato y un termómetro. Caliente el recipiente. Registra la temperatura cuando la válvula del termostato se empiece a abrir y también cuando esté totalmente abierta. Si los valores no concuerdan con los rangos de operación del fabricante, reemplaza el termostato. Si el ventilador no enciende, realiza lo siguiente. Desconecta el enchufe del ventilador y prende el motor. Mide el voltaje del conector. Si marca 12 volts, el ventilador no sirve. Si no marcó voltaje, mide la continuidad entre su alimentación y la terminal 30 de su relevador. Apóyate del diagrama eléctrico del vehículo. Si no existe continuidad, revisa el cableado. Si sigue persistiendo, cambia el relevador. Mide continuidad entre la terminal 85 del relevador y la computadora. Si no existe, significa que está dañada la computadora. Para identificar que la bomba está fallando, realiza la prueba de presión e inspecciona la bomba. Revisa la tensión de la banda que le da movimiento. Cuando reemplaces la bomba, deberás hacer lo mismo con la banda. Al menos cada año tendrás que reemplazar todo el refrigerante para eliminar materiales que pueden obstruir el circuito de enfriamiento. Sugiere